Buenas tardes a todos. Muchas gracias por haberse conectado a este webinar de la Escuela de Práctica Jurídica sobre los retos de la empresa familiar. Estamos en la mesa, por un lado, yo mismo, que soy José Carlos González, socio de mercantil de CECA y profesor de lectura de esta casa, de la Universidad Complutense de Madrid, y me acompañan para hablar de esta materia. A mi derecha está el otro codirector de un curso que justamente dirigimos en esta Escuela de Práctica Jurídica sobre la empresa familiar, Javier Lucas, socio del área fiscal de CECA Magam, y también nos acompaña por un lado doña Encarnación, que es of counsel de despacho Uría Menéndez, y una especialista del área de litigación y especialista en temas también de empresa familiar, sobre todo de sucesión de empresa familiar. Y luego, que yo creo que es la introducción quizá más esperada por todos ustedes, pues tenemos urgente para hablar de empresa familiar un ejemplo, ¿no?, real de empresa familiar. Tenemos a Álvaro Cebrián, que está a mi derecha, que es el socio y fundador y CEO de la empresa El Ganso, que todos conocemos, y que es una empresa punteras familiares españolas y por todos conocidos, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? Pues, como decíamos, de los retos de la empresa familiar, y abordaremos distintos aspectos, desde los problemas de relevo generacional a la relevancia que tienen los aspectos fiscales de la empresa familiar. Nos contarán cómo lo han vivido de una empresa familiar, esos retos también de la financiación, de la entrada de fondos o financiadores externos a la empresa familiar, pero manteniendo el rango de empresa familiar. Y de todo ello les iremos hablando, como digo, a lo largo de esta hora. Por supuesto, si quieren hacer preguntas, a todas las personas que están online, pues pueden usar el chat para hacer esa pregunta. Estaremos atentos para ver esas preguntas y entonces las leeremos para que sepan el contenido de la pregunta el resto de los asistentes, sobre todo online, y les seguimos respondiendo los miembros de esta mesa, ¿no? Y sin más preámbulo, pues empiezo con mi intervención, que yo soy el primero, luego daré la palabra a mi compañero Javier, luego Encarnación, y dejaremos, como decía, para el final a Álvaro Cebrián para que nos cuente desde dentro de una empresa familiar cómo se viven estos problemas, estos retos que tiene la empresa, ¿no?, familiar. Especialmente importante en un momento como el actual, ¿no?, donde tenemos una situación económica y social convulsa, muy cambiante, y que plantea problemas a las empresas en general y quizá a la empresa familiar de una manera significativa, aunque, y esto os apunto una idea ya, si algo lo ha demostrado también las empresas familiares es que tienen una cierta resiliencia a aguantar a veces las crisis, ¿no? Se habla de que es muy difícil que la empresa familiar sobreviva porque es difícil conciliar dos conceptos tan antagónicos como para ir ser empresa y familia, pero la última crisis que hemos tenido en España justo antes de esta actual, que es la del COVID, la de la pandemia, pues demostró justamente que las empresas familiares, justamente porque tienen unos valores, una cultura, y pues fueron más resistentes en ese aspecto de que su visión a largo plazo les hizo pues asumir incluso pérdidas o reducir sus ganancias, pero a lo mejor mantener más el empleo y a la gente que trabaja en la empresa. Y eso creaba a su vez, en muchos casos, pues una lealtad y un compromiso de todos los empleados y proveedores de esas empresas que les ha hecho mantenerse con vida y hay algún estudio de la Universidad de Harvard que demuestra que son empresas que a largo plazo duran más que otras que no tienen el carácter familiar. Y luego, de la importancia de la empresa familiar, pues no hace falta que insistamos en decirlo, ¿no? Como sabemos, la mayor parte del tejido empresarial europeo y español son empresas de carácter familiar, pequeñas, medianas, incluso grandes empresas, y luego efectivamente no hay que asociar el concepto de empresa familiar a empresa pequeña, ¿no? También otro estudio reciente que estuve viendo estos días nos cuenta que las 500 de Estados Unidos, las 500 empresas familiares más grandes del mundo, si fueran un país, serían la tercera economía del mundo, después de Estados Unidos y de China, ¿no? El Producto Interior Bruto que generan es el equivalente a lo que sería una tercera potencia mundial, ¿no? ¿En qué me quiero centrar de los problemas de la empresa familiar, ¿no? Pues yo creo que es muy importante en la empresa familiar justamente que esa relación entre empresa y familia empresaria y empresa familiar,
esté bien encauzada y esté bien institucionalizada la relación entre una cosa y la otra para evitar los conflictos, ¿no? Que hacerlo por la razón por la que las empresas familiares tienen serios problemas, ¿no? A veces de supervivencia, sobre todo cuando se producen cambios generacionales en la segunda o en la tercera generación, en la que se llaman la empresa de hermanos, ¿no? Pensando en la segunda generación, o el consorcio de primos, ¿no? Pensando en la tercera generación, ¿no? ¿Y por qué? Pues justamente como digo, porque a veces los intereses y las prioridades de la familia y de la empresa no son coincidentes, y la manera de hacerlos coincidir es tener bien organizada el gobierno de la empresa y el gobierno de la familia, ¿no? Y en esto creo que juega un papel fundamental también la profesionalización de las empresas familiares, sobre todo cuando han tomado una cierta dimensión. Al principio es más complicado porque está el socio fundador muchas veces, que es el patriarca de la familia, y está todo en uno, el dueño, el gestor y la cabeza de la familia en la misma persona, ¿no? Pero cuando eso va creciendo la empresa, va madurando la empresa familiar o incluso va pasando a otras generaciones, pues eso exige que se vaya institucionalizando una cierta organización. Y ahí juega un papel fundamental el protocolo familiar, ¿no? Es ese documento un poco programático y general, que luego hay que muchas veces desarrollarlo con otra serie de instrumentos y documentos, pactos de socios, estatutos sociales y otra serie de herramientas que ahora contaremos, para justamente hacer una buena organización tanto de lo que es la empresa familiar, probablemente, como de la familia y su influencia como todo, como una unidad en esa empresa familiar. Y eso nos lleva, como digo, a que suele ser necesario, cuando va aumentando esa familia en número, en complejidad, y ya no todos los miembros de la familia están en la empresa, tenemos el triple concepto, ¿no? La gestión, propiedad y familia, ¿no? Entonces, cuando todo eso está concentrado, pues todo puede ser más informal o desarrollarse de otra forma menos institucionalizada. Pero cuando ya va pasando las generaciones y no todos los miembros de la familia son propietarios y no todos los que son propietarios están en la gestión, sino que hay distintos ámbitos de implicación de los miembros de la familia, hace falta, además de los órganos que tenga la empresa, la sociedad, digamos, que es la actividad que todos conocemos por la Junta General de Socios, Junta General de Accionistas, según el tipo social que hayan elegido, y el órgano de administración, que muchas veces es un administrador único y luego va pasando a otros sistemas más complejos, y cuando ya tiene una cierta institucionalización a un consejo de administración, pues hace falta que además de esos órganos, que también se deben ir profesionalizando, introduciendo a veces en los consejos de administración consejeros independientes o asesoramiento de altos directivos de la empresa pero que no son miembros de la familia, pero a su vez en el otro ámbito, es el de la propia de la familia, también hace falta institucionalizar órganos de la familia para que reflejen esa misión, esos valores, esa cultura de la familia, y hagan que se transmita a las siguientes generaciones, y que también en comunicación con la empresa haya esa alineación entre esos valores y esa misión y esa cultura que tiene cada empresa familiar, ¿no? Todo esto lógicamente hay que hacerlo de manera muy flexible, ¿no? Le decía, ¿no?, alguien que no hay dos empresas familiares iguales, ¿no? Y esto es bastante verdad. Todas las empresas familiares coinciden en que, bueno, implica que es una empresa donde el control, la mayor parte del accionariado y también la gestión están en manos de una familia, eso es lo que la caracteriza, pero eso no significa que se pueda hacer, digamos, un traje para todos igual, ¿no? Cada uno es diferente, tiene sus singularidades, tiene su estructura, tiene su distinto nivel de maduración, y por eso hace falta hacer una organización de la empresa familiar tailor-made, ¿no? A cada caso en particular, analizando sus circunstancias, las inquietudes que tienen en cada caso los miembros de la familia y la empresa, su implantación, y en función de eso ir haciéndola pues con una mayor complejidad o menor. Pero en todo caso, siempre, como digo, suele ser necesario, en cuanto tiene una cierta madurez esa empresa familiar, el que se instituya por lo menos un órgano distinto de los órganos sociales, digamos, de la empresa, del Consejo de Administración y de la Junta de Socios o Accionistas, para la familia, donde están representados la familia, para hacer de correa de transmisión, como decimos, entre la familia y la empresa, ¿no? Uno puede ser varios, como digo, pues ahí nos iremos adaptando a la complejidad en cada caso, pero como mínimo un consejo de familia
y a veces cuando ya cuando hay muchos miembros de la familia que están relacionados de alguna manera con la empresa, pues a lo mejor hay que tener dos órganos, ¿no? Una asamblea de la familia donde estarían todos los miembros de la familia, independientemente de que algunos todavía no sean dueños, no tengan acciones, no tengan propiedad, y otros sí, pero son la siguiente generación que lo tendrán en el futuro, independientemente de que algunos estén trabajando en la empresa y otros no, de que algunos estén en el consejo de administración también de la sociedad o no lo esté, ¿no? Y ahí eso servía para expresar el sentir de la familia, para que todo el mundo manifieste lo que opina, que es la comunicación es fundamental para evitar tensiones, malos entendidos, conflictos, para ir evolucionando. La empresa tiene, como todas las empresas, la familiar tiene que evolucionar, entonces puede evolucionar en el desarrollo de su actividad, de sus valores, de la idea que tienen de cómo tiene que ir la empresa, y que ahí se discutan, se hablen, se informe, se dé información de cómo va la empresa y haya mucha transparencia. Y como digo, a veces cuando la familia es muy grande hace falta, para ser ejecutivos y ser prácticos, que haya un consejo, que es una representación de todos los que están en la familia, que están en la asamblea, en un consejo más reducido, con las personas con más experiencia, que representen una buena representatividad de todas las ramas, en caso que haya distintas ramas familiares, como digo, cuando ya va creciendo o va pasando de generación en generación la familia. Y ese consejo de familia, como digo, pues tiene que ayudar también a eso, a orientar la misión de la empresa, a fijar la estrategia, ayudar a transmitir los valores a las nuevas generaciones para que se impliquen en la empresa familiar y mantenga ese deseo de permanencia y de legado de unas generaciones a otras, y que haga de comunicación con el Consejo de Administración, porque no son órganos distintos y de hecho no es bueno que estén las mismas personas en los dos órganos. Que haya algún miembro que sea del Consejo de la Familia y del Consejo de Administración, sí, pero probablemente en el Consejo de Administración tiene que haber otros miembros, incluso externos de la familia, y en el Consejo de la Familia miembros representativos importantes de la familia que no están en el Consejo de Administración y mucho menos no son altos directivos de esa empresa. Todo esto, como digo, con enorme flexibilidad, junto con otros aspectos, regulado, como digo, en un pacto que se llama protocolo familiar y que luego se suele desarrollar con otros documentos, como es un reglamento de cómo funcionan esos órganos, dos o uno, como decía, consejo y asamblea, qué funciones tienen, cómo se comunican entre ellos, se relacionan a su vez con los órganos de la empresa, para que haya una, como digo, una continua movimiento de información fluida y transparente desde la familia en lo que quiere y cómo quiere orientar la actividad de la empresa, y de la empresa de cómo se gestionan los resultados hacia la familia, ¿no? Este es, como digo, el punto donde yo quería incidir, que a veces es por donde muchas veces mueren las empresas o se crean los conflictos. También esto solo nos sirve muchas veces para limar esos conflictos con la comunicación, evitarlos, o si se han creado, ayudar a solucionarlos y evitar que eso perjudique a la empresa, como a veces muchas veces vemos que la empresa se acaba de tener que venderlas porque está en el nivel de conflictividad y que no puede seguir como empresa familiar y se pierde ese rasgo de empresa familiar, ¿no? Esto con las nuevas tecnologías también se puede ayudar mucho a que se puedan hacer este funcionamiento de estos órganos, aunque las empresas estén dispersas por distintos lugares, y lo que se mantenga esa cercanía a través de las nuevas tecnologías y el funcionamiento de estos órganos. Y para eso, como digo, es necesario también asesorarse de expertos que ayuden a ese diseño, a analizar en cada caso. Como digo, esto hay que ir empresa por empresa, cada una tiene una necesidad de tener una organización diferente, más o menos compleja, más o menos sofisticada en función de su situación, para que todo eso fluya con naturalidad y se consiga la finalidad última, que es que la empresa familiar se consolide, crezca y y pase ese legado a una otra generación sin perder su carácter de empresa familiar, por muy grande a veces que crea, incluso con sociedades cotizadas que siguen siendo empresa familiar. Con esto ya me callo, que debo disciplinar yo mismo en los tiempos y no pasarme de los 15 minutos que debemos de tener cada uno de los ponentes, y le cedo la palabra a mi compañero Javier Lucas, que nos contará también aspectos del área fiscal, de la fiscalidad de las empresas familiares y de la importancia que eso tiene también en el buen desarrollo de las mismas. Javier, cuando quieras, me das el botón. Gracias, José Carlos. Buenas tardes a todos. Bueno, ya ha apuntado José Carlos un poco cuál es la importancia de las empresas familiares en una economía, en la economía occidental al menos, ¿no? En todo el mundo, pero occidental, la economía occidental está muy cuantificada la importancia. Aproximadamente entre un 80 y un 90% de las empresas son empresas familiares, que generan aproximadamente el 70% del empleo privado. Y
que producen entre un 50 y un 60% del Producto Interior Bruto de los distintos estados. Por tanto, la importancia de las empresas familiares desde un punto de vista de tejido empresarial y de generación de riqueza es nuclear, absolutamente clave para cualquier sociedad de nuestro entorno. A eso hay que sumar que debido a sus peculiaridades, la empresa familiar tiene que sufrir tensiones que en otras empresas no se sufren y hay que cuidar determinados momentos que son los más críticos. Más crítico, como suponéis, o como entendéis, o como entiendo que suponéis, es el traspaso generacional. Es decir, la empresa familiar, no existe una definición legal de empresa familiar, pero la esencia de la empresa familiar es la permanencia del traspaso generacional. Es decir, una empresa que monte un señor con sus hijos con la idea de dentro de 30 años vender todo, hacer caja y gastárnoslo o invertirlo cada uno en lo que quiera, eso no responde al modelo de empresa familiar del que estamos hablando aquí. La empresa familiar tiene que tener vocación de control del negocio y de permanencia de la familia en el control del negocio. Y el momento más delicado que se da es el traspaso de una generación a otra, porque es un momento en el que la siguiente generación se puede entender mejor o peor, o estar más involucrada o menos en el negocio, o tener unos criterios de gestión parecidos o muy distintos. Tanto es así que empresas familiares de éxito en primera generación, solo un tercio, aproximadamente no llega a un tercio, alcanzan la segunda generación. A su vez, un tercio de estas muere por el camino, con lo cual solo aproximadamente un 12% llega a la tercera generación. Y se calcula que en torno a un 3% son las que consiguen llegar a la cuarta generación. Más de la cuarta generación, hasta donde yo sé, no hay estadísticas porque son absolutamente anecdóticas. O sea, cuando hay una empresa que es octava generación, décima generación, sale en los libros de análisis de empresa familiar. Entonces, la fiscalidad, ¿qué papel tiene aquí? Proteger, no tanto como proteger, no ser un obstáculo en ese momento tan crítico. Es decir, el momento del relevo generacional es un momento en el que se van a soportar muchas tensiones porque como ya apuntaba Carlos, van a existir fricciones y van a existir intereses contrapuestos que hacen conveniente pues, la utilización de herramientas de derecho privado, como son el protocolo familiar, pactos de socios, en fin, existen numerosas herramientas, cláusulas de arbitraje para evitar pleitos, en fin, existen numerosas herramientas. Pero el primer ámbito en el que el legislador dice, yo aquí tengo algo que aportar, vamos a ver cómo podemos hacer para que las empresas familiares no se destruyan por culpa de los impuestos. No es tanto que incentivemos algo como que nos quitemos de en medio y no seamos un obstáculo más. Es en el ámbito fiscal. En el ámbito fiscal se centra en dos impuestos. El impuesto sobre el patrimonio, que el impuesto sobre el patrimonio de la empresa familiar no es tan importante, porque el impuesto sobre el patrimonio no es necesario que sea empresa familiar para que no se quiera el legislador comer patrimonio productivo. Es decir, el impuesto sobre el patrimonio desde hace muchos años no grava los medios de producción porque sería contrario a los intereses de la riqueza del país. Es decir, sería destruir tejido empresarial por la recaudación de impuestos, lo cual sería absurdo. Pero en el impuesto sobre sucesiones es donde sí tiene mucho que decir el legislador. Dice, vamos a ver, si en el traspaso de una generación a otra encima mete una carga fiscal que genere mayores tensiones, o no digo nada, si encima puede resultar hasta confiscatoria y puede ser necesario vender patrimonio productivo para pagar un impuesto accesorio, vamos a ver cómo hacemos para que esto no suceda. Entonces ofrece una serie de herramientas que permiten organizarse de manera que el impuesto sobre sucesiones deje intacto o prácticamente intacto al menos el patrimonio productivo. Son herramientas, no tienen una gran complejidad, pero es imprescindible conocerlas bien para evitar errores que no tienen solución. Errores que son muy fáciles de evitar, pero son imposibles de resolver una vez cometidos. Ahora os contaré un ejemplo práctico para que veáis hasta qué punto es importante lo que estoy diciendo. Insisto que no son herramientas de una complejidad técnica exagerada, pero sí es muy importante conocerlas con precisión para evitar errores, iba a decir errores tontos, pero bueno, no hay errores tontos, ¿no? Evitar errores fáciles de evitar, digamos. En el año 2012 tuve que asesorar un caso en el que había un señor
que no tenía descendencia, tenía sobrinos y era un señor muy mayor ya, con lo cual no tenía ni hermanos, tenía sobrinos y sobrinos nietos. Tenía un patrimonio inmobiliario valorado en torno a 31 millones de euros. Eran unos 100 y pico inmuebles, todos en la Comunidad de Madrid, y dedicados al alquiler. Los tenía él a título personal. No había tenido quien le asesorase, no había tenido la precaución de decir esto hay que meterlo en una sociedad, hay que meterlo en una compañía, porque nos va a resultar más fácil planificar la sucesión si esto está en una compañía. Además de tenerlos él a título personal, no tenía ningún empleado para gestionar ese patrimonio empresarial. Y es algo tan sencillo como que el hecho de tener un empleado que se dedique en exclusiva a gestionar ese patrimonio empresarial, haga que se considere que esos inmuebles constituyen una explotación empresarial y no un capital inmobiliario que produce rendimientos de capital inmobiliario. Con lo cual, ya, primer error, no tener esto metido en una sociedad, que facilita mucho el manejo de las magnitudes que permiten acceder a la exención. Segundo error, no tener un empleado, que era tan este señor se gastaba mucho más dinero que en un empleado en una gestoría que le llevaba todo. Es decir, olvídate de la gestoría y contrata a un empleado con un contrato laboral a jornada completa, que es lo que te exige la ley para considerar que estos inmuebles están afectos a una actividad empresarial. Y, bueno, pues él tenía sus relaciones con su familia y por quien tenía verdadera predilección era por un sobrino nieto. Bueno, cuando la transmisión tiene lugar de padres a hijos, o cuando la transmisión tiene lugar no teniendo hijos entre tío y sobrino, tiene una bonificación del 95% de impuesto. Este señor, pues, por quien tenía predilección, como os digo, era por un sobrino nieto que era menor de edad y decidió dejarle todo a él. Bueno, hizo un par de legados de muy poca importancia, pero en esencia le dejó todo a su sobrino nieto. Tercer error, la transmisión al sobrino nieto no tiene protección en el ámbito tributario. Al menos hoy por hoy, no sé si en el futuro se irá flexibilizando más, pero hasta hoy la transmisión al sobrino nieto no tiene protección. El impuesto sobre sucesiones y donaciones es un impuesto que en supuestos extremos puede alcanzar un tipo de gravamen por encima del 81%. En este caso no llegó al 81%, pero de los 31 millones de euros que era el patrimonio, el impuesto sobre sucesiones y donaciones fueron 21. Se acercó al 70% el tipo de gravamen. Un 71%, un 70% aproximado, que no había forma de defender que no soportar esa carga de gravamen. Si él hubiera planificado, aportando los inmuebles a una sociedad, poniendo un empleado en la sociedad y dejándoselo en testamento a su sobrino, con la condición de que su sobrino a su vez se lo dejase a su hijo, que era el sobrino nieto, Hacienda habría recaudado menos de 1 millón de euros esta herencia. Al no haberlo hecho así, Hacienda recaudó de cuota más de 21 millones de euros. Teniendo en cuenta además que el patrimonio era un patrimonio muy ilíquido, porque eran todo inmuebles, que además hablamos de los años 2012-2013, donde el mercado inmobiliario estaba imposible, o sea, era una ruina, no podíamos mal vender. Con lo cual hubo que irse a negociar, negociaciones dificilísimas también con la Comunidad de Madrid, porque la Comunidad de Madrid lo que quería era recaudar cuanto antes. Total, que conseguimos aplazar la deuda, prestando garantías, cada vez que se podía se vendía algo y se liquidaba una parte de la deuda y volvíamos a renegociar plazos y tal. Para que os hagáis una idea, entre aplazamientos, intereses y demás, de los 31 millones, la Comunidad de Madrid se quedó más de 27. Esto, bien planificado, hubiera supuesto que de los 31 millones al sobrino le podían haber llegado limpios 30. Y de los 31 millones al sobrino le llegaron limpios menos de 5. Esto lo que os da es una idea de la importancia que tiene no solo las herramientas que tenemos, sino el estar prevenido de lo importante que es utilizarlas, de lo importante que es saber utilizarlas y de lo importante que es llegar a tiempo.
porque las planificaciones tampoco se pueden hacer en 24 horas. Hay veces que una planificación requiere tiempo, pues porque si no tienes un empleado, en el caso del señor tenía que haber contratado a un empleado y esperar a 3 años a que la actividad se considerase económica para poderla meter dentro de una sociedad. Es decir, las planificaciones requieren tiempo. Y es muy importante cobrar conciencia de lo relevante que es anticiparse y hacer uso de todas las herramientas que tengamos. Incluso en supuestos como el de la Comunidad de Madrid, donde hoy en día parece que hay un anchas Castilla, porque en la práctica no tenemos impuestos sobre el patrimonio y el impuesto sobre sucesiones y donaciones de padres a hijos no tributa en la Comunidad de Madrid, cualquiera que sea la composición de ese patrimonio. Cualquier cambio legal que haya, y ahora parece que hay alguna nube en el horizonte, que ya veremos a ver en qué se materializa, si es que se materializa en algo, nos puede dejar, como se dice vulgarmente, colgados de la brocha, si no tenemos organizada la estructura para hacer frente a lo que pueda venir. Porque lo que sí puede ocurrir es que si el día de mañana cambia la norma y empezamos a adaptarnos a toda velocidad a los requisitos que exige la ley para tener derecho a la exención en patrimonio y a la bonificación en sucesiones, la inspección se puede frotar las manos y venir y decirnos a todos, mire, estos requisitos que cumple usted son cosmética pura, porque mientras no ha necesitado usted cumplirlos para acceder a un beneficio fiscal, no se ha molestado en cumplirlos. Luego ahora los está cumpliendo no porque esta sea la estructura real de su negocio, de sus retribuciones, de sus repartos, sino porque buscando exclusivamente el acogimiento a una ley. ¿Eso se puede llamar negocio simulado? ¿Economía de opción? No lo sé, pero es una pelea que conviene no tener. Lo ideal sería que ese melón no se llegase a abrir nunca. Yo no sé cómo el tiempo, quizá convenga. Un par de minutillos. Vale. Entonces, como conclusión, yo lo que os diría es, la empresa familiar, bueno, es un mundo verdaderamente apasionante. Vamos, a mí me gusta mucho, sobre todo porque en la empresa familiar se trata con empresarios y no con gestores. Los gestores no tengo nada contra ellos, pero me interesa mucho más el planteamiento del empresario. Y tiene unas particularidades que hacen conveniente conocer muy bien los mecanismos que, de los que se dispone legalmente, porque en ocasiones lo que puede ser beneficioso para un grupo familiar puede ser perjudicial o inservible para otro. Es importante también que las planificaciones que se hagan se revisen periódicamente, pues porque puede haber cambios de circunstancias o de normativa que hagan que una planificación que se hizo, que era perfecta en el año 2013, hoy no sirva para nada. Si nadie se dedica a revisarlas periódicamente, pues nos podemos encontrar con que el día que se produzca un fallecimiento o una jubilación perdemos toda la protección legal. Y ir siempre coordinado con compañeros de otras áreas en las que lo que hagan ellos puede tener efectos para nosotros y lo que hagamos nosotros puede tener efecto para ellos. Como área de trabajo de clientes, a mí me parece muy atractiva y como, bueno, pues para ejercer en este contexto considero de la máxima importancia tener unos conocimientos dentro de la especialidad que tenga uno. Yo soy experto en derecho tributario, pero José Carlos lo es en derecho mercantil, tenemos compañeros en derecho laboral. Dentro de la especialidad que tenga cada uno conviene tener una visión de conjunto, sobre todo para saber que cada vez que mueves una ficha se pueden mover otras cuatro que no controlas tú, pero tienes que tener un compañero que sí tenga la vista puesta encima de ellas para ver si hay algún movimiento más que hacer o no conviene hacer el que tenías previsto hacer. ¿Vale? Yo con esto... Perfecto, muchas gracias. Muy interesante el apunte ese de la interdisciplinaridad, que es fundamental para que el asesoramiento sea completo y eficaz, ¿no? Y a continuación, pues voy a hacer la palabra a, como decía, María Encarnación Pérez Pujazón Millán, que es cónsul de Uría, licenciada en Derecho año 97 por la Universidad CEU San Pablo, y desde 2001 pues abogada de ese prestigioso despacho, donde ha desarrollado toda su carrera profesional en el área de litigación y donde ha trabajado con muchísimos temas de empresa familiar, también conflictos societarios, lógicamente, impugnación de acuerdos sociales, representación de administradores, en arbitrajes nacionales e internacionales, y como digo, como especialista también en el mundo de la empresa familiar, donde tiene también varias publicaciones en obras colectivas y por tanto, sin más preámbulos, muchas gracias, Encarnación, por estar aquí, y te cedo la palabra para que nos cuentes la problemática también que en esa sucesión o esa relevo generacional
tú has visto en la práctica en la empresa familiar y los riesgos que eso tiene para la misma. Muchas gracias. Bueno, ya decía que muchas gracias por la presentación, encantadísima de estar aquí. Y bueno, pues efectivamente estoy en el despacho Uría desde hace 20 años o algo más, y precisamente en el departamento procesal. Y al estar en litigación y procesal y tal, pues eso, pues realmente los temas cuando nos llegan ya muy retorcidos y en un estado muy avanzado del conflicto y tal, y bueno, pues eso te da una perspectiva de lo importantísimo que es, como apuntaba Javier, una buena planificación, ¿no? Una buena planificación de la sucesión en la empresa familiar, porque como también apuntaba Javier, efectivamente, la característica de la empresa familiar es esa vocación de permanencia. Si no tenemos vocación de permanencia, lo que tenemos es un grupo de empresarios familiares, ¿no? Y las estadísticas son las que nos dice Javier, las que efectivamente a la cuarta generación está llegando un 3-4% de las empresas familiares. Se nos quedan por el camino entre la segunda y la tercera generación buena parte de ellas. ¿Y cuáles son los problemas? Pues los problemas son fiscales, como bien ha apuntado Javier, y problemas también en orden bueno, pues a la resistencia del fundador a abandonar, un poco a ceder, ¿no? a ceder el timón. Tenemos problemas, pues, a falta de resistencia a la profesionalización, que también debe ser considerado a la hora de planificar, ¿no? La posibilidad de profesionalizar los órganos de gestión. Tenemos problemas en la selección del líder. O sea, al final todo confluye en el tema de la sucesión. La sucesión, el relevo generacional y bueno, el título de ponencia yo creo que habla de eventuales conflictos y soluciones, ¿no? Bueno, pues la única solución al conflicto, porque el conflicto una vez que llega y se plantea, estos conflictos tienen muy mala solución. Cuando llegan a los juzgados, los temas, bueno, los juzgados en este momento están además, después de la pandemia, en un momento muy crítico. Una primera instancia tranquilamente son 2 años, una segunda instancia pueden ser otros 2 o 3, y el Supremo ya, pues para qué contar. Y además estos problemas sucesorios son problemas tremendamente complejos que muchas veces superan lo que es la capacidad de los juzgados, porque además al final es que se unen distintos planos, ¿no? Está el plano civil estricto de sucesorio, está el plano mercantil, y el conflicto hay que evitarlo a toda costa. Yo tengo algún tema de empresa familiar judicializado y son 15 años de conflicto, conflicto judicial con más de 40 procedimientos en curso y todavía no tenemos solución. Con lo cual el conflicto hay que evitarlo, y el conflicto solamente se puede evitar a través de una adecuada planificación. Planificación que es efectivamente importantísima, planificación fiscal, pero también desde el punto de vista sucesorio propiamente dicho, y a la vez hay que compatibilizarlo con el relevo en el órgano de gestión, con lo cual son distintos planos. ¿Y cuál es el problema? Pues al final lo que pasa muchas veces en los procedimientos, que confluyen normas de muy diversa naturaleza, ¿no? Por un lado tenemos las normas propias de derecho sucesorio, de derecho civil, y luego tenemos que son las que van a regir lo que es la transmisión de la titularidad propiamente dicha, ¿no? Y luego tenemos normas de derecho mercantil, que son las que rigen en el ámbito de la gestión, en los órganos de la empresa. Y el problema fundamentalmente en el orden sucesorio estrictamente civil viene determinado porque al final chocamos en el ámbito del derecho civil común y buena parte de los derechos forales con el sistema de legítimas. Con el sistema de legítimas. La verdad, todavía en la regulación sucesoria es bastante estricta. Existen muchas voces que se levantan y abogan por una supresión del régimen de legítimas, pero lo cierto es que la legítima está ahí, y en derecho civil común, cuando la legítima de los descendientes, de hijos y descendientes, son 2/3 de la herencia, y escapar del sistema es imposible. Es imposible. Lo que hay que hacer es jugar con el sistema y con los instrumentos que me da el sistema. ¿Y cómo puedo hacerlo? Pues puedo hacerlo ordenando previamente la sucesión. Realmente en España, bueno, no sé qué pasará estrictamente fuera, pero vamos, tenemos un poco, no nos gusta hablar de estos temas, no nos gusta hablar de la muerte en general, hay un poco de tabú. Yo soy gallega, quizá en Galicia un poquito menos, pero en Andalucía, desde luego, es un tema que cuesta.
cuesta, ¿no? Entonces yo creo que eso al final se traslada y no nos gusta hablar de estas cosas, o también la sucesión la ordenamos como, bueno, que no se vayan a enterar, no, mis hijos, no, esto lo hago yo, hago el testamento, no, esto lo mejor que puede hacer usted es compartir sus ideas con sus descendientes y que toda la familia un poco participe en la ordenación sucesoria, ¿no? En el relevo generacional, en todas estas cosas, y que no haya sorpresas, porque las sorpresas son letales. Luego, además, como también apuntaba Javier, todo este tema de la planificación hay que adaptarlo a las circunstancias. Ahora que contabas el tema, nosotros hemos tenido un tema, bueno, esto a lo mejor no sé cómo se podría, bueno, sí, yo supongo que el señor alguna idea tenía. Contabas tú que habías tenido una sucesión de un empresario que tenía 3 sobrinos. Nosotros tuvimos también un tema de un empresario con 3 sobrinos, suceden los 3 sobrinos y después del fallecimiento nos aparecieron 2 hijos ilegítimos que... Con lo cual, pues todavía no se ha arreglado el problema, porque primero un procedimiento de reconocimiento de la filiación, luego hubo un procedimiento para determinar si la preterición de estos hijos en el testamento había sido intencional o no, a fin de determinar que, porque en función de pues si era intencional entraban a 2/3 de la herencia, si era no intencional se nos anulaba todo el testamento. Y ahora estamos intentando, después de una sentencia que ha declarado la nulidad parcial de la partición, rehacer esa partición. Con lo cual, bueno, las circunstancias pueden ser de las más pintorescas y menos, bueno, pues que a lo mejor uno puede menos imaginarse, pero no tengo la menor duda de que este señor sabía que esto podría pasar. Con lo cual, y fundamental, los instrumentos de ordenación de la sucesión. Y al final, ¿yo qué tengo para ordenar la sucesión? Pues tengo fundamentalmente el protocolo familiar también, Y además el protocolo familiar como instrumento luego con el que jugar luego a través de 3 instrumentos fundamentales, ¿no? Que son, por un lado, las capitulaciones matrimoniales. No nos olvidemos también, tuvimos también un caso también interesante, un señor que... Claro, las empresas familiares, pues este señor, cuando a lo mejor te llega el asunto, ya es una empresa constituida, este señor había fallecido, cuando se produce el conflicto, la sucesión estaba abierto, esto es una empresa familiar, la había constituido su padre y este señor recibió un primer paquete de participaciones de la empresa por título hereditario, con lo cual en la familia siempre se asumió que la empresa era privativa del padre. La cuestión es que durante la vida de la empresa había habido una serie de ampliaciones de capital y se había ampliado, bueno, el capital había sido objeto de muchas ampliaciones. Yo creo que la sucesión había sido en los años 50, a partir de ahí había habido una serie de ampliaciones de capital y que se habían sucedido, pues bueno, pues hasta el fallecimiento de este señor como ocurrido en el año 2000. ¿Qué pasa? Que el artículo 1352 del Código Civil es un artículo que es el que establece, ¿no?, que las participaciones y acciones adquiridas como consecuencia de la titularidad de otras acciones o participaciones gananciales o privativas tendrán el carácter de las acciones de las que proceden. Es un artículo de la reforma del Código Civil de 1981. Con lo cual, ¿qué ocurría? En este señor, efectivamente, el primer paquete de participaciones era de carácter privativo, pero luego las participaciones, que luego fueron acciones, porque se transformó en sociedad anónima, bueno, que se fueron emitiendo y adquiriendo a raíz de sucesivas ampliaciones de capital, tenían carácter ganancial, porque habían sido adquiridas con carácter ganancial. A partir del año 1981, porque el artículo 1352 del Código Civil no tuvo alcance retroactivo, en las normas sobre capitulaciones matrimoniales que se introducen en la reforma del Código del 81 no tenían carácter retroactivo. A partir del año 1981 sí que pudimos aplicar el artículo 1352, con lo cual, atención las capitulaciones, atención las sociedades de gananciales. Cierto es que cada vez son menos frecuentes, ¿no?, las sociedades comunes y tendemos a pactar capitulaciones y regímenes de separación, pero esto no es lo que a veces nos encontramos ni es lo que ocurría antes, ¿no? Pues tenemos las capitulaciones, tenemos también, por supuestísimo, los estatutos, ¿no?, la posibilidad de regular derechos de adquisición preferente, la posibilidad de establecer bueno, pues una serie de pactos en atención a las concretas circunstancias y luego el testamento, claro, lógicamente el testamento. En el testamento, como decíamos, lo que es en la sucesión, ya desde un punto de vista estricto, nos encontramos con los temas de legítima. Las legítimas, que sabéis que en derecho civil común, pues la legítima se abona, el legitimario tiene derecho a bienes del causante, ¿no?, con bienes de la herencia, ¿no? Tenemos algunas previsiones en el Código Civil que nos permiten el pago de la legítima en metálico. Llama la atención
Ya un poco para ir terminando, llama la atención sobre la previsión del artículo 1056, ¿no? Del párrafo segundo del artículo 1056, esa previsión que se introduce a raíz, fue en el año 2003, con la Ley de Sociedad Limitada de Nueva Empresa, 1 de abril de 2003, se modifica el artículo 1056 del Código Civil para hacer posible que ese causante que en atención al interés de la familia o que quiere mantener indivisa la explotación industrial, agrícola, bueno, agrícola ya no, pero vamos, industrial o empresarial o el conjunto de acciones y participaciones que permiten su control, que quiere mantener eso indiviso, pueda disponer de ellas a favor de determinadas personas y que sus legitimarios reciban la legítima en metálico, con la previsión expresa de que el metálico puede ser extrahereditario, lo cual es bueno porque, como apuntaba Javier, no siempre hay liquidez, no siempre nos encontramos liquidez en los patrimonios hereditarios, por tanto, la previsión de que el pago en metálico puede ser con dinero extrahereditario y la posibilidad de que el pago se pueda diferir 5 años después del fallecimiento del causante. Un artículo interesante, la verdad, sobre el que hay poca jurisprudencia y que en principio parece que es claro, pero que luego en la práctica también puede dar lugar a problemas importantes. Nosotros, por ejemplo, tenemos un caso del artículo 1056 en que resulta que bueno, pues las herederas beneficiadas que tenían que pagar las legítimas en metálico al resto de herederos, pues una de ellas se declara en concurso de acreedores. Sobre la base de que sí, tiene un gran patrimonio de participaciones empresariales, pero que no tiene liquidez. Y bueno, pues cuando te metes en ese jardín, el problema además de que si eres heredero, bueno, ya mezclando ya, si decíamos que teníamos... pueden, ¿no? que son cuestiones en las que pueden entrar normas de diversas ramas del derecho, pues no os queréis imaginar ya si tenemos que jugar con las normas del derecho concursal, porque además el heredero como persona especialmente relacionada se puede encontrar con que su crédito además se lo subordina, ¿no? Y bueno, pues todo este tipo de... Por eso digo que a la hora de abordar, un poco ya como conclusión, a la hora de abordar estos temas, la planificación, porque hay un poco de tendencia a manejar protocolos un poco estándar, a no descender a las concretas circunstancias, ¿no? Un poco, bueno, sí, a manejar no modelos, ¿no? Pero bueno, que hay que hacer un ejercicio muy importante de adaptación a las concretas circunstancias de las familias. Las circunstancias pueden ser variadísimas, podemos tener hijos, podemos tener sobrinos, puede haber ascendientes, puede haber distintas ramas familiares, puede haber hijos de una rama, hijos de otra rama, con lo cual, y luego hay que hacer también un ejercicio, nosotros tenemos despacho, todo este tema de los protocolos familiares está desarrolladísimo en Sudamérica y en las grandes familias, ¿no? Sudamericanas, y nos han contado, nosotros tenemos bueno, bastante vinculación con algunos despachos sudamericanos, nos han contado que a la hora de hacer equipos que, como apuntaba Javier y José Carlos, deben ser interdisciplinares, ¿no? Pues a la hora de hacer equipos para redacción de protocolos familiares suelen incorporar incluso psicólogos, ¿no? Psicólogos para entrevistarse con los miembros de la familia y se entrevistan individualmente, hacen cuestionarios de preguntas, se entrevistan individualmente con los distintos miembros, porque es que al final, bueno, pues claro, no todo el mundo es transparente en este tipo de reuniones familiares, en las reuniones con los abogados y tal, y quieren conocer mucho las particulares circunstancias de la concreta familia para diseñar el mejor protocolo familiar, ¿no? El mejor protocolo o realizar la mejor planificación de cara a la sucesión de la empresa o su propia gestión, ¿no? Los órganos familiares y los órganos sociales que nos comentabas el otro día. No, ahora mismo. Y bueno, pues termino con esto, ¿no? De la importancia que la mejor solución, desde luego, es una buena planificación. Y leía hace un rato en un estudio que KPMG, KPMG es muy activo en todo este tema de estudio de empresas familiares y tal, tenía un estudio entre ejecutivos de empresas familiares del que resultaba que aproximadamente la mitad de las empresas familiares no tienen planificada al día de hoy su sucesión, ¿no? Eso pues al final nos explica las estadísticas, ¿no? De por qué no estamos llegando a las siguientes generaciones.
Muchas gracias. Me alegro mucho que parece que nos hemos puesto de acuerdo, pero insistimos en las mismas ideas: la planificación, la interdisciplinaridad, la transparencia y la comunicación, y no hacerlo uno solo, el socio fundador a su aire, sin hablar con la generación que va a seguir en esa empresa familiar. Y me quedo también con la idea de que es muy bueno tener separación de bienes en general en la vida, y en este caso también por los líos que trae el régimen de gananciales. Creo que había una pregunta por el chat, o más de una, pues A ver, tenemos primero vamos a responderla. Fernando Beinatea Medina nos saluda a todos desde Perú. Buenas tardes. Luego Celso hace una pregunta para mí, que dice: ¿y si en vez de un empleado podría valorarse opcionalmente la contratación en una empresa inmobiliaria especializada en la actividad arrendaticia? Centro un poco el tiro para que todo el mundo entienda cuál es la pregunta y cuál es la respuesta. Cuando una persona se dedica a alquilar inmuebles, lo puede hacer de dos formas: gestionando, ordenando medios materiales y humanos para obtener rendimiento y convertirse en un operador del mercado, o lisa y llanamente teniendo ahí un activo que espero que me dé algún tipo de rendimiento. En este segundo caso, en el impuesto sobre la renta genera rendimientos del capital inmobiliario, y en el primer caso genera rendimientos de actividad económica. Es un negocio y por tanto potencialmente protegido por la normativa de sucesiones para las empresas familiares, mientras que los inmuebles que generan rendimientos de capital inmobiliario pues no tienen esa protección. La ley, ¿cómo distingue cuándo el arrendamiento de bienes inmuebles constituye una actividad empresarial y cuándo no? Pues establece un requisito objetivo. Y es un requisito objetivo que es que para el desarrollo de la actividad se cuente al menos con un empleado con contrato laboral y a jornada completa. Es decir, la pregunta que hace Celso lo que viene a decir es ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿es posible sortear ese empleado y aún así que siga siendo una empresa, que siga siendo un negocio, el arrendamiento de inmuebles? ¿Puedo subcontratar o puedo contratar a una gestoría? Pues desgraciadamente no. De hecho, en el ejemplo que os he puesto, el señor que falleció tenía todo esto, se lo tenía contratado a una gestoría, y eso no servía. Yo creo que la ley está mal construida en España en este aspecto. Lo que tenía que hacer, el empleado tenía que servir como presunción, pero que admitiera prueba en contrario en un sentido y en el contrario. Porque el requisito, porque además es un requisito necesario pero no suficiente, porque la administración se ve capacitada para decir: tú tienes un empleado pero en realidad no hacía falta empleado, esto es cosmética pura, por tanto aquí no hay actividad económica. Entonces yo creo que debería ser un elemento que admitiera una presunción o que implicara una presunción que admite prueba en contrario, pero resulta que es un requisito, y es un requisito necesario pero insuficiente, de forma que sin empleado no hay actividad empresarial y con empleado ya veremos a ver si la hay. ¿Y podemos sustituir esto con una empresa a la que subcontratemos esto? No. Y tan no que la Dirección General de Tributos, que es un órgano consultivo del Ministerio de Economía y Hacienda, o del Ministerio de Hacienda, perdón, se le pueden presentar consultas por escrito, y hay una consulta en la que un empresario pregunta: oiga, mire, yo en vez de un empleado a jornada completa, tengo 2 a media jornada, ¿vale? Y le dicen no. Es sorprendente la respuesta, ¿no? Pero es sorprendente porque dices: entonces, ¿qué es lo que se busca con el empleado? Si un empleado a jornada completa me sirve y 2 a media jornada no, entonces ¿qué sentido tiene este requisito? No parece que tenga mucho sentido la interpretación literal a ultranza que hace, ¿no? Pero la respuesta es no, y que además este es de los errores que es muy fácil de evitar y si se comete no tiene solución. Por eso ese es el tipo de requisito en el que hay que ir siempre mirando muy bien dónde se pisa para evitar pisar en falso y cometer un error que no se pueda arreglar. Y ahora hay otro par de preguntas. Son 2 preguntas difíciles disfrazadas de pregunta fácil, porque la primera de ellas, no sé quién de vosotros la va a querer contestar, dice: ¿qué requisitos indispensables debe tener un protocolo familiar bien hecho? Ahí lo dejo. Sí, pues eso, podemos estar aquí 2 días hablando de eso, pero como tenemos muy poquito tiempo, lo más importante, queremos oír a Álvaro Cebrián que nos cuente. Yo diría, lo ha dicho también Encarnación, es que cada protocolo familiar
tiene que ser a las circunstancias de cada empresa y no de dos empresas iguales. Por lo tanto, no debe haber dos protocolos familiares iguales. Si hay un modelo, ya vamos mal. Si estamos aplicando un modelo de protocolo familiar para adaptar a 4 cositas, ya vamos mal. Hay que analizar la empresa, hay que hablar con toda la gente. Todo lo que decías antes del psicólogo, si no lo tenemos que hacer de psicólogo los abogados o el consultor de turno, porque hay que hablar y separadamente de unos de otros, porque si no lo que uno dicen con sus hermanos no es lo que te dicen a ti en privado. Entonces tienes que ser realmente qué inquietudes, qué necesita qué espera cada uno a largo plazo, cuáles son dónde ven los problemas, los riesgos, para con eso intentar mediar y ayudar a que el protocolo cumpla su función, ¿no? Entonces, hombre, hay unos contenidos que hay que tratar de alguna manera. El protocolo familiar, la organización, los órganos de la sociedad, los órganos de la familia, cómo se relacionan, qué funciones, cómo se constituyen, el tema de prevenir la neurogeneracional y por tanto ahí si va a haber restricciones o no a la transmisión de las acciones, mortis causa, si vamos a entrar en quién es familia y quién no es familia. En cada caso se puede definir de una forma u otra. La familia política la vamos a dejar entrar o no. Hay 1000 cosas que hay que ir concretando. Por lo tanto, habría un cuestionario más que tiene que tener un protocolo familiar, pero un cuestionario de temas a preguntar si se incluyen, si no y cómo y de qué manera. Y ir construyendo ese protocolo familiar, restricciones de transmisibilidad, pactos de liquidez, porque alguno quiera hacer caja pero que tenga facilidad y no quede prisionero, pero tampoco política de dividendos. Son múltiples cosas que hay que ir viendo cómo y de qué manera se van incluyendo en cada caso. Digo, no lo mismo una familia menos compleja, a lo mejor no hace falta, con un consejo familiar suficiente, en otros es necesario tener asamblea y consejo. En un caso puede ser interesante tener asesores externos o independientes en los órganos, otros no. Hay que ir haciéndolo caso a caso. Y por tanto, como digo, la idea fundamental es hacerlo tailor-made en cada circunstancia. No sé si tú quieres añadir algo, Encarnación. 100% de acuerdo, José Carlos, es lo que depende mucho de la familia y efectivamente muy de acuerdo con la idea del cuestionario, ¿no? De temas ir viendo, porque no puede haber dos protocolos iguales, cada uno dependerá de las concretas circunstancias de la familia. Sí, sí. Hay una muy vinculada con esta, y yo creo que esta sí es fácil, que pregunta si los protocolos familiares se pueden inscribir. Hay una normativa de España de Pablo Martínez Gutiérrez. Específicamente para facilitar o posibilitar la inscripción en el registro mercantil de los protocolos familiares. Norma con bastantes años, no recuerdo qué año es ese reglamento, y con tanta antigüedad como poco uso, porque justamente lo que nadie quiere es darle publicidad en el registro mercantil a su protocolo familiar, ¿no? Es un tema que hay mucha información muy de la empresa y que se quiere mantener la confidencialidad y por tanto yo nunca he recomendado a ningún cliente que inscriba el protocolo familiar. No hay ninguna utilidad práctica de inscribir el protocolo familiar y sí puede haber muchos inconvenientes de darle esa publicidad a información que es confidencial muchas veces de los valores de la empresa, de miles de cosas que por tanto mi recomendación es nunca inscribirlo porque cero beneficio y sí potencial inconveniente. No sé si alguien quiere añadir. Totalmente. Bueno, había una modalidad de inscripción que consistía exclusivamente en dar publicidad a la propia existencia del protocolo, ¿no? Bueno, esa yo creo que también tiene dos filos, porque al final ahí lo que estás diciendo es, oiga, aquí hay pactos que no son públicos. Con lo cual yo no sé cómo de recomendarle darle publicidad a ese hecho. Lo que a veces sí puede ser interesante es no inscribir el protocolo, sino inscribir los estatutos sociales, que es una prestación accesoria, cumplir con el protocolo familiar que tienen firmados los... Y de esa manera que societariamente tenga una cierta relevancia, por ejemplo, para excluir a un socio que no está incumpliendo la prestación accesoria que consiste en cumplir con el protocolo, pero no inscribir el protocolo como tal por las razones que antes se indicaba. Vale, mira, hay alguna más. Una que también es de Pablo Martínez, que esa la contesto yo rápidamente, y luego hay otra que yo creo que es más como para Encarnación, que dice, de Pablo Martínez dice, ¿qué ocurre cuando los bienes del patrimonio de la empresa familiar no están afectos a actividad empresarial? Esto implica en aquellas comunidades autónomas en las que está activo el impuesto sobre el patrimonio, implica una limitación a la exención. Es decir, para que esté exenta las acciones de una sociedad en el impuesto sobre el patrimonio, hace falta que más de la mitad del patrimonio esté afecto a actividades económicas, más de la mitad del activo de la compañía. Entonces, si yo tengo una compañía que tiene un activo de 10.000 y tiene 5.500 afectos a la actividad,
pues quiere decir que ya supera ese umbral de la mitad del activo afecto a la actividad económica y, por tanto, las acciones tienen derecho a la exención. La siguiente pregunta es, ¿tienen derecho a la exención en su totalidad? No. Tiene derecho a la exención, por simplificar mucho el cálculo, en el 55% del valor de las acciones. Es decir, si de 10.000 tengo 5.500 afectos, quiere decir que tengo un 55% del patrimonio de la compañía está afecto a la actividad y un 45% no. Entonces, si tengo unas acciones que valen 10.000, yo en mi impuesto sobre el patrimonio pondré que tengo unas acciones que valen 10.000, de las cuales 5.500 están exentas y 4.500 no lo están. Ese es muy en trazo grueso, porque el tema es un poquito más fino, pero muy en trazo grueso, ese es el efecto. Y hay otra aquí que dice, yo no sé si es para Encarnación o para ti, Carlos, dice, ¿cómo y cuándo determinar qué bienes de una herencia con activos empresariales y no empresariales van a cada hijo? Esto también es muy rocotuda. Bueno, una vez abierta la sucesión, claro. En principio, en función de abierta la sucesión, habrá un testamento, lógicamente, pues no se aplicaría la sucesión, las reglas de sucesión hereditaria del Código Civil y entonces será el momento de determinar el reparto hereditario. Habrá que calcular legítimas y realizar el reparto hereditario. A ver, No sé si con eso contesto. Yo creo que bueno. sí, es que es tan Claro, es un poquito amplia, pero vamos, en principio, claro. Es casuística al máximo. Un casuístico, claro. Es que entiendo que es en el momento de apertura la sucesión determinaremos, en función de los instrumentos que haya en el momento, qué bienes se transmiten a un hijo o a otro. Por aquí hay otra que tiene implicaciones otra vez fiscales. Dice, si el empleado, volvemos a los inmuebles de antes, recordad el requisito del empleado con contrato, con contrato laboral, jornada completa. Dice, y si el empleado no está dado de alta en régimen general, es familiar y la norma laboral le obliga a estar en régimen de autónomos. Pues ya hemos visto la rigidez con la que interpreta esto la administración tributaria. A mí me parece, como os he dicho antes, que el empleado debería llevar aparejada una presunción destruible. En este caso, como lo viene interpretando España, la administración tributaria española, esto no sería, o sea, esto impediría considerar que esos inmuebles están afectos a una actividad económica. Y luego dice, para facilitar la sucesión en una empresa familiar se pretende sacar varios inmuebles de la misma hacia otra sociedad. ¿Requisitos? Pues esta es otra pregunta que contestarla en abstracto es muy arriesgado. Se puede hacer una escisión de los inmuebles, se pueden aportar los inmuebles a otra compañía, se pueden distribuir como dividendo en especie. Hay tantas posibilidades que lo que hay que ver es, o sea, pocas veces hay opciones buenas o malas. Hay opciones adecuadas o inadecuadas para unas circunstancias concretas. Es decir, la opción que le resulte muy útil a un grupo familiar, en otro grupo familiar puede no servir para nada o ser incluso contraproducente. Entonces, ¿requisitos para sacar los inmuebles? Pues hay muchas fórmulas para sacar los inmuebles. Lo que hay que ver es, primero, si se pueden sacar sin costes fiscales y, segundo, si esa salida sin costes fiscales lleva aparejado algún otro tipo de inconveniente. Pues porque los inmuebles van a ir a una sociedad donde la composición accionarial no es la misma, porque los inmuebles, unos miembros de la empresa le quieren dar un destino y otros le quieren dar otro. Entonces, es decir, cada caso requiere un estudio muy específico y hay que resolver ese caso en concreto. No se puede resolver en general la forma de sacar inmuebles de una compañía. No hay una solución general porque no hay un problema general. Hay tantos problemas como situaciones en las que se den estas circunstancias. Preguntan por aquí otra, que es Manuel López. Perdón, estas dos últimas eran de Antonio Terra. Manuel López pregunta si son habituales estructuras holding en las que cada hermano lleva una rama de la empresa familiar como solución a las diferencias irreconciliables. A veces no hace falta que haya diferencias irreconciliables, sino que hay familias empresarias que abren distintos negocios, como que hubiera un negocio inicial, luego diversifican con otros negocios y sí, yo he visto muy habitualmente que distintos hermanos, porque les gusta ese nuevo negocio o lo han abierto ellos, pues son el CEO de un área de negocio y por lo tanto de un grupo, de una empresa operativa diferente y otro de otra, y luego en el holding está, digamos, representada un poco toda la propiedad de la familia. Pero no hace falta que haya diferencias irreconciliables. Si hay diferencias irreconciliables,
suele ser bastante difícil que se mantengan como un grupo unido, porque si una va bien, beneficia a las otras y dice, esto lo he hecho yo y la tuya queda de pena, me da las pérdidas para cuando llegamos toda la matriz. Entonces, si hay mala relación, no es la solución el grupo, sino probablemente que cada una de esas tire por su camino y cada uno con su propia independiente empresa familiar haga su propia trayectoria. Yo sí lo he visto esa situación, pero en empresas que siguen siendo familiares y donde hay una buena relación o una relación razonablemente adecuada entre los distintos miembros de la familia. Muchas gracias por las preguntas y por el interés. Y ahora vamos a la parte que yo creo que es la más interesante, porque pasamos de la musas al teatro. Nosotros somos los teóricos y lo que asesoramos y hemos ayudado a empresas familiares, pero creo que es mucho más interesante para la audiencia un caso real, ¿no? Una empresa familiar que en muy poco tiempo ha tenido muchísimo éxito, trayectoria internacional, que ha pasado por muchas circunstancias, como decía, de entrada de inversores externos que luego han salido y se ha mantenido el carácter familiar. Y yo creo que todos estamos deseando escuchar a Álvaro Cebrián para que nos cuente pues cómo han vivido ellos esa trayectoria de empresa familiar, los problemas que han visto, cómo lo han resuelto y cómo ven el horizonte. También le lanzaría yo la pregunta de retos de cara al futuro con la situación tan compleja económica que nos estamos enfrentando. Cuando quieras, Álvaro, muchísimas gracias por tu presencia y tienes la palabra. Buenas tardes. Gracias a vosotros en primer lugar por invitarme a este acto, José Carlos. Es un honor estar aquí y a contar nuestra experiencia, ¿no? Del tema de empresa familiar que estáis hablando, ¿no? En primer lugar, yo os hago una pequeña introducción. O sea, nosotros somos una marca de ropa, para el que no la conozca, se llama El Ganso. Tenemos 150 tiendas y empezamos, como fundamos la empresa, mi hermano y yo, en el año 2004. O sea, hace ya casi 18 años, ¿no? Al principio empezamos los dos solos. Años más tarde se metió con nosotros nuestro padre y, o sea, fue una experiencia familiar a la inversa, no lo típico que funda el padre o el abuelo y luego viene detrás, ¿no? Luego vino nuestro padre y empezamos con una tienda, lo típico, funcionó, fabricando en cercano, y fuimos abriendo más hasta llegar a las 150, ¿no? ¿Qué pasó? En el camino, cuando, yo que sé, año creo que era 2014, ya facturábamos en torno a 50 millones de euros, ahora estamos en 60 y poco. Con esa cifra teníamos toda España ya copada de tiendas, habíamos abierto también en Francia y vino un fondo de capital riesgo que nos compró la mitad de la empresa, ¿no? Entonces seguíamos siendo, por un lado, empresa familiar, que era mi padre, mi hermano y yo, y por otro lado, pues el fondo, ¿no? En nosotros, ¿qué nos pasaba? Pues una empresa familiar tiene sus pros, que es que al final la involucración es verdad que es máxima, ¿no? O sea, al final la quieres casi como un hijo, ¿no? No se puede comparar, lógicamente, ¿no? Pero es algo que llevas muy metido dentro de ti y la familia con la que está contigo igual, ¿no? En ese momento, pues nosotros nos repartíamos funciones, como siempre hemos hecho, pues mi hermano llevaba unas áreas y otras, como habéis dicho antes, todo dentro del respeto. Por supuesto, cuando trabajas con hermanos, pues te dices de todo, pero a los 10 minutos has hecho las paces, ¿no? Eso es la ventaja también de la empresa familiar, o sea, que tú puedes tirarte los trastos y en 10 minutos parece que no ha pasado nada, ¿no? A lo mejor solo tienes con un amigo y te tiras 3 meses sin hablar, ¿no? Pero bueno, eso es una ventaja en la empresa familiar, ¿no? Con mi padre igual, después, la verdad, hicimos un buen tridente los tres, cada uno con sus... Mi padre más a nivel más consejero, yendo un rato por la mañana, pero los tres en el negocio, ¿no? También estaba mi madre, mis padres están separados, mi madre también estaba, pero más de empleada. Y bueno, supimos llevarlo así hasta la entrada del fondo, ¿no? Llegó el fondo, ¿qué pasó? Pues todo lo que es a nivel familiar, pues eso se pierde. El fondo mete puestos directivos, mete a una CEO y tu empresa de repente pierdes la mitad de tu empresa y cambia. Lógicamente depende de vosotros que sois abogados, depende del contrato de socios que hagas, ¿no? Eso quizá manda más que el porcentaje. Y bueno, así fue como al entrar el fondo todo cambió, ¿no? Nosotros no estábamos preparados en ese momento para hacer una operación así y no funcionó, ¿no? A cabo de, yo creo que fueron 2 o 3 años, nosotros tres recompramos al fondo el porcentaje y
y tiramos solos. Destituimos al equipo directivo porque no lo vimos adecuado y volvimos a tirar nosotros solos hasta ahora, ¿no? Con la pandemia por medio, con una lucha, unas adversidades que si no hubiera sido una empresa familiar, probablemente los gestores lo hubieran dejado caer. Entonces, ahí es una de las ventajas también de la empresa familiar, ¿no? Eso a nivel pros, ¿no? A nivel contras, es verdad que nosotros ahora mismo tuvimos una mala experiencia con ese equipo directivo, y ahora seguimos con gente que lleva con nosotros muchos años, pero sí que somos conscientes que nos hace falta fichar a un gran CEO cualificado externo, ¿no? Hay otro hermano pequeño que también entró en la compañía hace unos años, también ha estado también años atrás mi cuñada, ¿no? O sea, ha sido como muy familiar. Y llega un momento que cada hermano es verdad que tiene sus funciones, ¿no? O sea, uno es más especializado en digital y marketing, otro más en producto, pero no tiene por qué ser uno de ellos el CEO, ¿no? En el caso, por ejemplo, mío ahora lo soy yo, pero CEO en funciones, ¿no? Igual que estaba del Bosque a veces con el Madrid, ¿no? Pero no, o sea, nos hace falta y lo estamos pensando como hacer algo pronto, el fichar a un CEO director general que oye, nosotros estamos cada uno en nuestra área, somos los empresarios, pero ¿por qué no alguien externo que probablemente lo haga mejor que tú, ¿no? Y esa humildad hay que tenerla, ¿no? O sea, el fichar a un externo que realmente aciertes y, lógicamente, el del respeto, ¿no? Pero que tú sepas que en eso es mejor que tú, ¿no? No haya un ego de que un hermano es mejor aquí, entonces el hermano tiene que llevar la empresa, no. Hay 1000 personas fuera mejores que nosotros, probablemente en esa globalidad, ¿no? De llevar la empresa en su conjunto, ¿no? Entonces, bueno, una empresa familiar, vuelvo a repetir, tiene su parte buena, que tiene esa confianza y es en momentos muy adversos de ir de la mano y que nadie se tire del barco, pero sí que es verdad que tiene que también tener humildad para saber traer talento externo y saber reconocer que en funciones importantes lo pueden hacer mejor que tú, ¿no? Muy bien. La verdad que en poco tiempo has dado con dos o tres ideas que yo creo que son clave, ¿no? La resiliencia que tiene la empresa familiar porque tira para adelante del carro por sus valores, porque es su hijo. Yo me acuerdo cuando lo has dicho, un cliente nuestro que decía que tenía 4 hijos, su empresa y sus 3 hijos luego que tuvo en su matrimonio, pero que el primogénito era la empresa porque la había tenido la primera y luego decía que los quisiera igual, pero vamos, que era efectivamente eso que sea tu hijo hace que en momentos difíciles donde a lo mejor otra persona tira la toalla porque solo hace números y financieramente no funciona, pues aquí se mantiene y se lucha y se saca adelante. La flexibilidad que tiene a veces la empresa, que se puede adaptar mucho más rápidamente, porque eso, el consejo de administración lo podéis tomar tomando el café después del domingo, después de comer, porque estáis todos ahí en familia y se toman las decisiones más rápidamente y se liman las empresas de manera más rápida. Las ventajas que a veces puede tener si se llega al momento adecuado, un inversor externo que puede ayudar a veces también a esa profesionalización que tú dices, pero puede funcionar o puede no funcionar, pero que a veces es una manera de profesionalizar, a veces cuando llega un capital que mete un equipo más profesionalizado y tal, pero que entre o no entre ese capital externo, porque cuando toma un tamaño como esta empresa, que es una multinacional y que tiene una gran facturación, pues que también es bueno en esa línea de institucionalizar la empresa y profesionalizarla, el que entren directivos y a veces incluso también consejeros independientes o en un consejo de administración, un paso posterior, etcétera. Y a veces yo he visto hasta en el consejo de familia, para que ayude también a mediar a alguien con mucho prestigio, con mucha autoritas para hablar con la familia y ayudar a resolver los temas, pues es ese asesoramiento externo que hay gente de mucha calidad y que a veces ayuda también a evitar fricciones familiares, porque se delegan ciertas cosas a la empresa y ya no está la pelea entre los miembros de la familia de esto lo haces tú, lo haces tú, y cada uno hace lo que hace realmente bien y se dejan otras funciones a otras personas que lo pueden hacer de manera pues más eficiente, ¿no? Y ayudando más a la empresa, ¿no? Por lo tanto, la verdad que has contado cosas todas que nos explican mucho de los problemas que vemos nosotros también en la práctica cuando nos vienen las empresas familiares para que le ayudemos, le asesoremos en eso, en los pactos de socios, en los protocolos familiares, en la sucesión de empresas, en su régimen fiscal y que visto desde de un caso real, pues también yo creo que se ve más la importancia de todo eso, que esté bien planificado. Yo supongo que eso también lo habéis hecho
vosotros bien, y para evitar sorpresas, como también nos contaba Encarnación, en otras circunstancias. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, sí, hay por una favor. pregunta más, pero además yo quería hacer una observación en cuanto a la intervención de Álvaro, y es que has dado unos rasgos que son muy definitivos o muy definitorios de la primera. ¿De la primera? De la primera generación. Sí. Es decir, tú a tu empresa la percibes como una creación tuya, tu hermano también, tu padre, aunque se haya incorporado años después, y pese a ser casi la segunda generación siendo la previa, también. Ahora, por ejemplo, no tiene sentido que vosotros hagáis un protocolo, o sea, porque entre vosotros pueden pasar dos cosas, que saquéis los temas adelante o que salte todo por los aires, no puede pasar nada más. Si os entendéis, lo llevaréis adelante, y si no, se acabará la historia. El protocolo tendrá sentido cuando se empiece a preocupar la siguiente generación. Y digas, oye, ¿y si el hijo de mi hermano es un piernas, me lo puede meter aquí porque no sabe qué hacer con él? ¿O le exijo que cumpla una serie de requisitos para que pueda trabajar aquí? Oye, ¿y si mi hermano de repente, mi sobrino de repente quiere meter aquí a su novia, puede entrar o la familia política no puede entrar? Entonces, fíjate, y ya os enfrentáis a dificultades particulares o peculiares la primera generación, las demás después, porque vosotros habéis levantado esto y tenéis un compromiso con ese negocio que la siguiente generación es mucho más difícil que tenga, porque se lo encuentran puesto. ¿No? O sea, tú has ido poniendo ahí pieza a pieza. Ellos dicen, esto existe desde que yo nací, ¿no? Sí. Esto es nuestro. Sí, sí. ¿No? Esto es nuestro. Esto no... Entonces, fíjate qué diferencia hay entre ese discurso que das tú, que es el del que ha montado algo, y el que darán tus hijos o tus nietos. Si son capaces de aguantar la sucesión generacional que darán tus hijos y sus nietos, que será decir, a ver cómo soy capaz yo o de hacer una grande, o por lo menos de no cargarme, ¿no? Lo que me han dado hecho, ¿no? Hay una expresión muy clásica que es en el mundo de los expertos en empresa familiar, más yo creo que los psicólogos, que los jurídicos, que dicen la primera generación la funda, la segunda la expande y la tercera la funde, ¿no? Eso es bastante frecuente, esa evolución, ¿no? Y luego hay otra pregunta por aquí, que es de Silvia, que dice: ¿cómo se evita que la agencia tributaria entienda que existe un fraude de ley cuando se constituye una sociedad filial que en un momento dado solo absorbe las pérdidas dentro de la empresa matriz familiar? Bueno, si la única finalidad... A ver, esta pregunta está es un poco difícil de contestar porque requiere más información, pero si la única finalidad de crear una sociedad es compensar pérdidas que de otro modo no se podrían compensar, hablemos de empresa familiar o no hablemos de empresa familiar, eso normalmente chocará con alguna prohibición legal. O sea, es decir, las pérdidas se pueden compensar porque son pérdidas que al final lo que hacen es decir, yo un año gano 1.000, pero el año pasado perdí 1.000, entre los 2 años he ganado 0, no me haga usted pagar impuestos. Pero si al final son unas pérdidas que se iban a perder, valga la redundancia, y el único motivo por el que yo constituyo una sociedad es para pagar menos impuestos, lo normal es que pueda tener algún tipo de problema. Otra cosa es que la finalidad última de constituir, o única, de constituir esa sociedad, no sea pagar menos impuestos, pero que de paso pague menos impuestos. Es decir, en ese caso no hay ningún fraude. Es decir, yo puedo hacer una operación que lleva aparejada una menor carga fiscal, pero no buscando exclusivamente esa menor carga fiscal. Eso es irreprochable. Si lo hago buscando exclusivamente esa reducción de la carga fiscal, puede haber alguna dificultad. Pero vamos, no es, en todo caso, este no es un problema, digamos, que afecte de manera particular a las empresas familiares. Es un problema del grupo empresarial familiar o no familiar. Por aquí no hay más preguntas. No hay más preguntas. Pues si no hay más preguntas, de nuevo agradecer en primer lugar a la Universidad Complutense que nos haya acogido para impartir este webinar, a todos los componentes de la mesa por la variante de sus exposiciones y lo bien que han contestado las preguntas que han ido llegando por el chat. Y luego, por supuesto, gracias a todos ustedes, a los que están aquí presentes y a los más de 60 que nos han seguido online. Muchas gracias por su atención y solo decirles que si algunos están especialmente interesados o quieren aumentar su especialización en este área, pues Javier y yo justamente dirigimos y Encarnación es ponente en un curso de especialización, de alta especialización que se imparte aquí en la Escuela de Práctica Jurídica, tanto en formato online como en formato presencial, que empieza
el próximo mes de octubre, y de 60 horas, donde vamos a tratar con mucha más profundidad, lógicamente, estos y otros muchos temas que no, evidentemente hoy no hemos podido abordar, el aspecto laboral, matrimonial, que se ha apuntado pero que no se puede desarrollar, y otros muchos, como digo, cómo se hace un protocolo familiar, entrando a fondo en todos esos temas, y por tanto, a esas personas pues, les invito a que entren en la página de la Escuela de Práctica Jurídica, lo vean, y en su caso creo que todavía hay plazas y se pueden matricular. Como digo, muchísimas gracias a todos por su atención y buenas noches. Gracias.